Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jorge Leonardo Rodríguez Lázaro. En esta oportunidad presentaré mi trabajo de grado titulado La evaluación como herramienta de inclusión en una escuela rural, un estudio para la transformación pedagógica, desarrollado en la institución educativa rural Portachuelo en la sede Víctor Cárdenas Jaramillo, del municipio de Amalfi, Antioquia. Esta investigación surge a partir de mi experiencia como docente en el contexto rural. Allí logro identificar barreras que deben enfrentar muchos estudiantes en su proceso formativo, barreras que limitan su aprendizaje. Y no hablo solo de factores académicos, sino también de condiciones sociales, económicas, familiares y características propias del entorno rural. En este contexto, en estos contextos, la evaluación sigue siendo, en muchos casos, un proceso netamente de calificación y medición de resultados, dejando su verdadero potencial a un lado, y es que es una herramienta que ayuda a favorecer y a reconocer la diversidad de aprendizajes y a fortalecer los procesos de enseñanza del docente con sus estudiantes. Es por esta razón que mi investigación se orienta a diseñar una metodología de evaluación que esté contextualizada con el entorno de la institución y que permita responder a las necesidades de los reales de los estudiantes de posprimaria de los grados sexto y octavo, que permitan al mejoramiento de los procesos educativos y a las prácticas pedagógicas de la institución. Además, el estudio se desarrolla en un contexto rural donde existen múltiples desafíos educativos. Se desarrolla en la sede Víctor Cárdenas Jaramillo. Esta sede es una escuela que presenta características propias de la ruralidad, como aulas multigrado, dificultades de acceso, limitaciones tecnológicas y escasez de recursos. En una aula multigrado tengo actualmente niños de sexto grado compartiendo el mismo sitio, el mismo lugar de aprendizaje con estudiantes de octavo, décimo y undécimo. Además, el difícil acceso. Hay estudiantes que deben caminar hasta una hora para poder llegar a la institución. Las limitaciones tecnológicas. En esta vereda no hay señal telefónica y tampoco el acceso a Internet. Es muy limitado el acceso a Internet. Y la escasez de recursos pedagógicos. Contamos con una biblioteca que la última vez que fue actualizada o que fue dotada fue hace 15 años. Entonces, esto me permite identificar las dificultades eh, muy puntuales como la baja comprensión lectora y además el razonamiento lógico. ¿Y por qué digo que son muy importantes? Porque es que el modelo con el que se trabaja con los estudiantes de posprimaria que van de sexto grado hasta noveno es el modelo de escuela nueva. Los chicos trabajan con cartillas de modelo de escuela nueva. Y si el estudiante no tiene una buena comprensión lectora, no tiene un razonamiento lógico, se le dificulta mucho el proceso de aprendizaje en sus diferentes materias. Entonces, ante esta realidad, pude observar que las evaluaciones tradicionales y estandarizadas no siempre responden a las necesidades reales de los estudiantes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es que no está llevando o no está teniendo en cuenta el contexto familiar, social y económico de los estudiantes. Contextos súper importantes, porque para dar un ejemplo, el contexto familiar, hay niños que en sus hogares está conformado por una mamá y un papá que no saben leer ni escribir. Por lo tanto, el proceso formativo del estudiante muchas veces se ve limitado simplemente mientras se encuentra en la institución, porque cuando llega a casa no hay quien fortalezca este proceso de aprendizaje. Entonces, esto me hizo surgir a mí la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo puede una metodología de evaluación contextualizada e inclusiva contribuir al fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes de los grados sexto y octavo de la sede Víctor Cárdenas Jaramillo? Y esto me lleva a la creación de unos objetivos. Como objetivo general, se plantea diseñar una metodología de evaluación inclusiva fundamentada en estrategias pedagógicas y didácticas pertinentes al contexto rural, que contribuyan al fortalecimiento de los procesos de enseñanzas y de aprendizaje de los estudiantes de posprimaria de los grados sexto y octavo de la institución educativa rural Portachuelo de la sede Víctor Cárdenas Jaramillo, ubicada en el municipio de Amalfi, Antioquia. Para cumplir con esto se trazan cuatro objetivos específicos. El primero me permite a mí analizar cómo está desarrollado el proceso de evaluación en la institución, con el propósito de identificar las fortalezas, las debilidades y que me permita fortalecer las prácticas pedagógicas en esta sede. El segundo
me permite tener una caracterización social, cultural y educativa de los estudiantes para comprender cómo impactan ellos estas condiciones. El tercero, a partir de este diagnóstico, se empiezan a implementar estrategias pedagógicas y didácticas que estén contextualizadas con el entorno del estudiante. Por último, empezamos a trabajar en el diseño de las pedagogías, de las estrategias pedagógicas y evaluativas, adaptar las necesidades de los estudiantes a las características del contexto rural. Este es el que me permite construir estas estrategias que me van a permitir llegar a una evaluación más inclusiva dentro del aula de clase. Esta investigación es importante porque busca ayudar a las prácticas evaluativas tradicionales y a brindar herramientas más flexibles para los docentes. También aporta a la posible actualización del sistema institucional de la institución educativa rural Portachuelo para la evaluación de los estudiantes, fortaleciendo los principios de inclusión y equidad. Además, busca reducir esas brechas educativas que están afectando a los estudiantes en el área rural y brindar mejores oportunidades para demostrar sus aprendizajes y el fortalecimiento de las estrategias de los docentes. Los antecedentes que tomé para fundamentar esta investigación fueron antecedentes internacionales, nacionales y regionales que tomaran y relacionaran la evaluación educativa y la educación inclusiva en contextos escolares y rurales. Como antecedente internacional, por mencionar solo alguno, tomé la investigación de Arnis Sánchez, Azorín y García del 2015 titulada Evaluación de planes de mejora en centros educativos de orientación inclusiva. ¿Qué encontré en esta investigación? Ellos realizan un análisis de muchas instituciones educativas con un enfoque inclusivo para luego evidenciar que estas escuelas realicen una adecuada planificación de estrategias inclusivas, encontrándose con una dificultad, y es que para evaluar realmente el impacto de dichas estrategias con los estudiantes no se contaba en la gran mayoría de estas instituciones con algo establecido. Entonces, esto lo que hace es limitar este proceso investigativo de estos autores. Como antecedente nacional, tomo la investigación de Calderón Puentes, de Ortiz García y de Torres Quintero del 2019 titulada Pedagógicas de Inclusión en una institución educativa rural de Neiva. ¿Qué encontré en ellos? Ellos determinan que el actor principal en los procesos de inclusión es el docente. El rol del docente dentro del aula, dentro de la institución, es fundamental para el proceso de inclusión en los estudiantes, para empezar a generar la cultura de inclusión en los estudiantes. Entonces, esto lleva a que la planeación de clases y la reflexión sobre la práctica pedagógica sea importante para atender la diversidad. Cuando este docente se vuelve el eje para la inclusión, empieza a conocer y a reconocer las características propias de sus estudiantes, y esto lo lleva a la creación de planeaciones más ajustadas a las necesidades de estos estudiantes. Entonces, estas estrategias influyen directamente en el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Cuando reconocemos a nuestros estudiantes, tenemos una visión más clara de las estrategias que podemos implementar. Este antecedente me permitió reforzar la importancia de fortalecer las prácticas evaluativas y pedagógicas de cómo el docente se vuelve el elemento clave para la inclusión dentro del aula de clase. Como antecedente regional, tomé la investigación de Vallejo Usme y Alcaraz García del 2023. Su investigación es titulada Fortalecimiento de los procesos educativos desde la educación inclusiva en el contexto rural. ¿Qué pude descubrir en ellos? Analizaron las experiencias de inclusión de muchas instituciones rurales. Además, logran identificar que la educación rural debe centrarse en la investigación de los estudiantes y en la disminución del riesgo escolar o de la deserción escolar. Entonces, cuando se logra hacer una articulación, una integración de estudiantes, se genera un ambiente más de inclusión. Además, ellos destacan la influencia del contexto familiar y refuerzan lo que les mencionaba anteriormente,
que es una problemática para los estudiantes, es su contexto familiar, que es súper importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué tomo de esto para mi investigación? El desarrollo en el contexto rural permite comprender cómo las condiciones familiares, sociales y económicas influyen directamente en los procesos educativos de los estudiantes. Y esto solo es por mencionar alguno. Estos tres antecedentes reúnen tres aspectos fundamentales, como es, primero, la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación inclusiva en la institución. Segundo, el papel que juega el docente en la transformación pedagógica. Y tercero, la importancia de diseñar estrategias acorde a las realidades o del contexto de la institución y de los estudiantes. Bueno, ya pasamos a contar. La investigación se fundamenta en tres pilares principales. La evaluación formativa. Esta se atiende como un proceso permanente de retroalimentación que permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes y el proceso formativo del docente. Pasamos a la educación inclusiva. Ayuda y orienta al docente a eliminar barreras para el aprendizaje y garantizar oportunidades para todos los estudiantes. Ya llegamos a encontrarnos con la realidad de las instituciones rurales. Las escuelas multigrados donde un mismo docente debe atender a estudiantes con edades diferentes, niveles y necesidades educativas diferentes, conviviendo todos dentro de un mismo espacio. Esto hace que esta investigación se desarrolle desde un enfoque cualitativo, con una perspectiva sociocrítica, utilizando el modelo de CIPP de Stuflenberg, permitiéndome analizar cuatro componentes que me abarcan el contexto y el diseño de mi investigación. Entonces, el primero es el contexto. Me permite identificar necesidades y barreras que encuentro durante y antes de mi investigación. Esto es lo que me abre o lo que me muestra el norte hacia dónde debo dirigir o hacia dónde debo orientar mi investigación. Los insumos me permite establecer cuáles son los recursos disponibles y las planeaciones de área, con qué cuento en la institución, cómo voy a adaptar mis planeaciones de área de acuerdo a las necesidades y las características de mis estudiantes y contando con los recursos de la institución. Luego pasamos al proceso. Este me permite el seguimiento de las actividades implementadas. Cuando empiezo a ejecutar este proceso o el desarrollo de estas estrategias, me permite hacer un seguimiento para saber el impacto que está teniendo este tipo de estrategias en mi institución o en mi aula de trabajo. Ya por último es el producto. Este me ofrece una valoración de los resultados obtenidos. Me permite determinar, me permite tener un dato que me ayude a comprender cuál ha sido el impacto y la favorabilidad de estas estrategias planteadas. Entonces, este modelo me permitió comprender la realidad educativa y evaluar el impacto de la propuesta de mi trabajo de investigación. Bueno, el contexto real de la institución educativa rural Portachuelo de la sede Víctor Cárdenas Jaramillo es bastante, como lo mencionaba anteriormente, muy aplicado a la ruralidad. Es que durante este diagnóstico logro identificar problemáticas, no solo de la infraestructura de la institución, sino problemáticas directamente de los estudiantes que afectan a la comunidad educativa de la sede Víctor Cárdenas Jaramillo. ¿Y por qué? Porque es que encuentro niños de esta edad escolar. Tengo niños de sexto, de 11 años, de 10 años, compartiendo un grupo formativo con estudiantes de 16 y hasta 17 años. Son niños de sexto y de octavo que comparten un mismo espacio con estudiantes de 17 y 18 años que están cursando décimo y undécimo. También hay un flujo o una inestabilidad de las familias y esto ha llevado a la deserción escolar. ¿Por qué? Las familias siempre van en busca, lo que he podido hablar, en busca de una estabilidad, en busca donde haya un trabajo que les permita mantener o sostener la economía de sus hogares. Entonces, ¿esto por qué me lleva a la deserción estudiantil? Hay estudiantes que no solo son estudiantes y hijos de un hogar, sino también después de su jornada escolar se convierten en obreros que ayudan a sostener económicamente y con trabajo este hogar
o esta finca. Entonces, el niño después de que sale de clase pierde la percepción de ser un estudiante y por eso su proceso formativo solo llega mientras él se encuentra en la institución educativa. Llega a su casa y ya sabe que su casa lo está esperando el proceso para ir a ayudarle a su papá en la finca o ir a trabajar en una finca cercana para aportar económicamente a la estabilidad económica de ese hogar. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que los niños empiezan a participar desde edades tempranas en las actividades productivas y de trabajo de la región. Y es ahí cuando ellos empiezan a reconocer o a demostrar un interés por la inmediatez del dinero que van obteniendo y empiezan a desplazar el estudio o a llevarlo a un segundo plano. Y eso me lleva a otro problema. Y es que resulta y pasa que eso se está volviendo generacional. Entonces, de generación en generación, el padre de familia ha trabajado y ve que el estudio no es importante. ¿Por qué es más importante sostener un hogar? Entonces, el niño crece en un hogar donde el papá y la mamá no fueron a estudiar porque no consideraban que fuera importante. Entonces, como ya está trabajando desde temprana edad, a él también va a considerar que no es importante estudiar, que no es importante el desarrollo pedagógico. Y eso es un problema grave, gravísimo. Entonces, con los resultados iniciales y las evidencias, pude entender las dificultades que enfrentan los estudiantes en cuanto a la comprensión lectora, al racionamiento lógico y al pensamiento crítico que deben tener estudiantes que están haciendo octavo, décimo y undécimo que todavía no lo tienen. Y eso es un factor muy relevante por su proceso y el modelo de enseñanza que se tiene dentro de la institución. Entonces, a esto se le suma también el tema del acceso muy limitado a tecnologías y a conectividad, como les mencioné anteriormente. En la vereda no hay señal telefónica ni de internet. Entonces, el niño para hacer una tarea en su hogar se le dificulta muchísimo. Entonces, su proceso de aprendizaje se queda mientras está en la institución, puede consultar un libro o puede consultarle al docente del aula. Además, ¿esto qué hace? Que el niño empiece a tomar prácticas evaluativas que son muy tradicionales, como por ejemplo, empezar a trabajar la memorización y a entender que la evaluación es un simplemente un mecanismo de medición. Entonces, no es que esté malo el tema de memorizar, no. El tema es que el niño se está acostumbrando a que trabajó durante un periodo, una semana o un mes, y lo realmente importante no fue ese proceso que tuvo durante los días anteriores, sino el día antes o el mismo día en la mañana levantarse a estudiar y recordar qué posiblemente le puede preguntar el docente al momento de realizarle una evaluación, porque a él le interesa sacar una nota buena, le interesa medir su conocimiento. Entonces, estos hallazgos confirman la necesidad de mejorar los procesos evaluativos en las instituciones y sobre todo en las instituciones rurales, donde hay muchas limitaciones, donde el proceso formativo no es igual que al, de al proceso formativo urbano, donde el acceso a recursos tecnológicos es limitado, donde los recursos pedagógicos escasean. Entonces es primordial e importante para el docente empezar a crear estrategias que permitan impulsar las características individuales de todos los estudiantes. Esto me lleva a la innovación de la propuesta. Como resultado de esta investigación, se diseñó una guía de estrategias metodológicas para mejorar las condiciones pedagógicas de la evaluación basada en una evaluación inclusiva. Entonces, aquí empieza a incorporarse metodologías de aprendizaje basadas en proyectos, aprendizaje basados en retos, vinculados con la realidad contextual de la vereda, de la institución y del estudiante. Entonces, además de eso, empiezan a crearse portafolios de evidencias, rúbricas diseñadas con la participación del estudiante para que él tenga conocimiento de qué realmente es una evaluación o qué se evalúa en una evaluación. La adaptación curricular según las necesidades de los alumnos. Entonces, el objetivo de esto es pasar de una evaluación tradicional o centrada simplemente en una nota a una evaluación enfocada en el aprendizaje de acuerdo a las características de los estudiantes. Esta investigación permitió comprender que la evaluación en contextos rurales en aulas multigrados depende de varios factores, no solo de las estrategias del docente, los factores sociales, culturales, educativos del entorno familiar y claro está, la forma en cómo el docente empieza a plantear sus estrategias.
Además, demuestra que la necesidad de desarrollar procesos evaluativos y contextualizados es primordial y ayuda a entender que la investigación-acción favorece la reflexión sobre la práctica pedagógica, ayudando a descubrir las oportunidades de mejora. Y es importante resaltar que la evaluación debe asumirse como un proceso continuo, formativo e inclusivo, no simplemente como una herramienta de medición. Es fundamental en el proceso formativo del estudiante. Con esto quiero finalizar. Agradezco a la Universidad Iberoamericana por la oportunidad de mi fortalecimiento como magíster. Que mi Dios me lo bendiga, que esté muy bien.